hablar acerca de los riesgos psicosociales. Para empezar, hay que acotar el término psicosocial, que este hace referencia a la relación que existe entre el individuo y su entorno social, y en el lugar de trabajo es la relación que existe entre el trabajador y su lugar de trabajo. Es decir, son aquellos riesgos que pueden afectar al individuo y cuyo origen se originan en el entorno social del trabajo. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo lo define como aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización en la realización del trabajo y el contenido del trabajo, y que tiene capacidad para afectar la salud tanto física, psíquica o social del trabajador y del desarrollo de su trabajo. Entre los principales riesgos psicosociales tenemos el estrés, la violencia laboral, el acoso sexual, la inseguridad contractual y el conflicto familia-trabajo. El estrés es el más global, pues es la respuesta general a todos los factores psicosociales. La social lo define como un estado que se caracteriza por los altos niveles de excitación y de respuesta y por la frecuente sensación de no poder afrontarlos. En este caso, si esta se cronifica, se ocurren los bajos niveles profesionales o burnout. Aquí también tenemos a la violencia laboral, que esta violencia se ejerce desde una posición de poder contra una persona o un grupo de personas en el ámbito laboral. Por lo general hay dos tipos de violencia, que es la física y la psicológica. El acoso laboral. Este está estrechamente relacionado con el mal clima en la empresa y el comportamiento negativo de los colaboradores, y en este caso no están excepto los altos mandos, en este caso los directivos. También tenemos el acoso sexual, que aquí tenemos dos tipos, que es el quid pro o chantaje sexual, o el que es producido por un ambiente hostil. También tenemos de la inseguridad contractual, que se trata de una preocupación constante derivada de la inestabilidad laboral y de las condiciones cambiantes de la misma. Las 6 características de los riesgos psicosociales. Como primer punto tenemos: se extiende en el tiempo y en el espacio. Normalmente los riesgos laborales están delimitados en un entorno a una acción concreta en escenarios muy particulares. Sin embargo, los riesgos psicosociales se extienden y abarcan un ámbito más amplio, porque no se puede delimitar la cultura organizacional o el liderazgo de la empresa. Como segundo punto tenemos: son difíciles de medir o de cuantificar. Factores como el ruido o la iluminación cuentan con sus parámetros de medida utilizados por los técnicos de prevención y riesgos laborales. Pero ¿cómo medimos la cohesión de nuestros colaboradores? La comunicación en la empresa. Existen varios sistemas, sí, pero no nos dan estos datos con exactitud. Como tercer punto tenemos: se interrelacionan con otros riesgos. No podemos separar la dimensión física de la mental del ser humano. Por ejemplo, de ello es la interrelación entre mayores riesgos de sufrimiento a un accidente cardiovascular si se experimentan altos niveles de estrés. Como cuarto punto tenemos: hay una escasa cobertura legal de estos riesgos. Por ejemplo, la exposición a las vibras mecánicas en el puesto de trabajo está normalizada por la legislación sobre riesgos laborales. Pero sin embargo, en cuanto a los riesgos psicosociales, los límites son muy difusos y como consecuencia de esto, la empresa no se sabe a qué atener. Como quinto punto tenemos: entran en juego otros factores. La OIT añade una matriz muy importante que dice que los riesgos psicosociales están modulados por la propia percepción de los trabajadores, así como su experiencia laboral, su experiencia personal. Como sexto y último punto tenemos: suele ser complicado elaborar una estrategia de intervención adecuada para los riesgos psicosociales. En sí, una estrategia para prevenir los riesgos psicosociales es muy complicado, ya que para el resto de factores de riesgo suelen haber casi siempre soluciones claras y precisas adaptadas a cada situación. Pero sin embargo, ¿cómo se batalla con un clima laboral pesado, con una sobrecarga laboral, ya que esto afecta directamente a la productividad de nuestro trabajador y a la salud del mismo? Por esto, ¿cómo se resuelve esto si la relación es directamente con la propia concepción y el funcionamiento de la empresa? El día de hoy les vamos a hablar acerca de los riesgos de eventos mayores. ¿A qué nos referimos con eventos de riesgos mayores? Este se refiere al lugar en donde se obtiene en su cantidad y en su mayoría máquinas pesadas.
Estamos hablando de tractores, volquetas, máquinas de equipo donde se llevan cartones, cajas en las aduanas. Nos referimos a esto porque también se tiene una mayor desgracia en su totalidad, ya que vamos a hablar acerca de qué accidente se produce. En este se va a producir diferente tipo de accidente. Puede ser un accidente de tránsito, puede ser un accidente de caída, puede ser un accidente de golpe, donde puede dejar paralítica a las personas, donde también se puede quedar a su vez en una cama postrado. También puede ser que en su mayoría de casos puede perder la memoria, un tumor, etcétera. ¿Alguien sabía que era un evento mayor dentro de los riesgos? Pues sí, un evento mayor hace referencia a todos los tipos de trabajos donde vamos a tener en su totalidad, em, donde en su totalidad se tiene una pérdida de trabajo ausente y exente, ya que con esto vamos a perder en su mayoría una calidad de trabajo, porque no siempre esos son asegurados, no siempre son cuidados, no siempre son valorados, casi siempre son marginados por su tipo de labor de trabajo, casi siempre son hechos de menos por la cantidad de trabajo que se obtiene. Muchas veces trabajan de día a día, noche tras noche, de sol a sol, como vulgarmente se podría decir o llamar, ya que no son considerados como un trabajo de oficina, ya que no son considerados como un trabajo dentro de un establecimiento o institución pública o privada. Aquí en este tipo de riesgos mayores, de riesgos eventuales, se va a tener como siempre discriminar y hacer de menos a la persona, y así es donde se va a obtener de cierta manera este tipo de riesgos, donde las características van aumentando y donde vamos a ir viendo poco a poco que la definición de cada uno de estos son graves y son mayores. A continuación, les vamos a dar un poco de las características y un caso práctico. Gracias. Las características de un accidente o evento mayor dentro de riesgos laborales son que puede presentarse como un acontecimiento repentino que puede producirse por la mala manipulación de recursos tanto químicos, inflamables, corrosivos, explosivos y el equipo y maquinaria en general, que son clasificados como altamente peligrosos para los diferentes grupos expuestos a estos, que son los trabajadores, la población, el entorno donde está la organización, los bienes, la infraestructura y el ambiente en general. Para el siguiente caso práctico, y como ejemplo tenemos el siguiente enunciado, es la caída de un trabajador de una altura de 5.45 metros al encontrarse reparando unas placas de fibrocemento de un tejado. Para esto nos dice que la empresa contrató a 3 trabajadores de una empresa exterior que se encarga en la reparación y mantenimiento de estas placas de fibrocemento. Ellos accedieron al tejado mediante una placa móvil de personal que se encuentra en la empresa, pero ellos no accedieron a ocupar los arneses que eran adecuados para este tipo de trabajo. Al encontrarse reparando uno de los últimos hoyos, uno de los trabajadores pisó mal una de las placas que estaban rotas. Esta cedió y se quebró por completo. El trabajador cayó de la altura de 5.45 metros. Esto le ocasionó heridas como cortes y fracturas de una de sus piernas y 3 costillas. En la evaluación de los riesgos después del accidente se supo que el lugar de anclaje de los arneses sí se encontraba ahí, pero estaba al otro extremo por donde los trabajadores accedieron. Así que ellos recorrieron varios metros sin la protección, pero tampoco accedieron a presentar algún comentario o queja al respecto, una incomodidad o que ellos no estaban preparados o capacitados para este tipo de trabajo. Después de la evaluación final, la empresa contratista y los contratados llegaron a un acuerdo mutuo, ya que hubo negligencia de ambas partes. El trabajador herido fue atendido por el seguro de vida de la empresa donde se accidentó y él está fuera de peligro. Al parecer y al presente no se han presentado demandas.